Em, ok, algo que estaba mirando. No sé si te quedó bien claro esto, pero, o sea, yo lo que había entendido, o bueno, lo que intenté explicar era que cuando aumentaba el calcio a nivel intracelular, es como, pues hace una despolarización y gracias a la despolarización hace como ¡pum! Se despolariza y ¡pum! Libera pues la insulina, pero no es así. O sea, el calcio sí o sí tiene que estar aumentado a nivel intracelular porque si no, no se va a producir la exocitosis pues, de la molécula de insulina. Pero esto lo que hace es que el calcio, cuando está aumentado a nivel intracelular, activa a unas, bueno, como otras proteínas, SNRA, algo así, cosas así. Y eso hace que esa proteína SNRA lo que hace es que se fusiona con la molécula de insulina y eso hace que atraviese por la pared de la célula y pues se pueda ser liberada. Gracias a esa fusión pues se puede liberar. Si no hubiese calcio no, pues no pasaría eso. Y ya. Y pues el calcio se activa gracias a que bloqueamos la salida de potasio por el receptor sur, que se le pegaron las sulfonilureas, que son estos tres. Listo, ahora sí. Ay, no, es que quieran secretarios. Bueno, ahorita. Estaba en esto. Dije crisis hipoglicemiantes y son crisis hiperglicemiantes porque pues no tiene lógica, ¿no? Entonces, un paciente con crisis hiperglicemiantes lo que decía era que principalmente se da en pacientes que acaban de comer, no sé, y siguen teniendo ese pico de glucosa súper alto, entonces pues como esto tiene una vida media súper corta, pues es muy bueno porque pues nos puede servir para esas crisis hiperglicemiantes. Entonces, para que tengas en cuenta, las meglitinidas son iguales fisiológicamente a las sulfonilureas respecto al mecanismo de acción, pero pues su durabilidad, su vida media es mucho menor, porque esta, recuerda, 3 a 5 horas y esta solo 1 hora. Y puede hacer efectos durante 12 a 24 horas, o sea, esta es demasiado larga. Su absorción pues es, estas son orales también, y ya. Ahora la siguiente, no mentira, todavía acá está. Esta comparación también de la otra tiene una excreción biliar, ya no es renal sino biliar, y es metabolismo por el CYP3A4. También pues es por unión a proteínas, entonces hay que ver los medicamentos que te dije, estos, las sulfonamidas, sulfosilatos, todos esos, porque pues son más afines a las proteínas y pues se los van a quitar estos. Y estas van a quedar sin albúmina. Sus RAMs, hipoglicemia y disminución de su eficacia si se dan con un uso crónico. Entonces, pues va. Sí, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues cada vez que le das, va disminuyendo la eficacia. Contraindicado lo mismo embarazadas, diabetes tipo 1 y alcohol. Bueno, ahora tenemos a las biguanidas, que son como las top, las que de primera línea. Entonces, de medicamento acá de las biguanidas solo tenemos a la metformina. La metformina es la primera línea en diabetes mellitus tipo 2. El mecanismo de acción, bueno, el mecanismo de acción es que promueve el bloqueo de enzimas que van a dar una quinasa, que disminuye la producción de glucosa. O sea, no, lo que no queremos hacer acá es gluconeogénesis, porque pues eso es lo que pasa, que empieza a hacer gluconeogénesis y pues más glucosa y eso es lo que no queremos hacer. La metformina, gracias a el bloqueo de las quinasas, va a inhibir a la gluconeogénesis, ya que pues la quinasa, bueno, ciertas quinasas son las que disminuyen la producción de glucosa, ¿sí? También, estas aparte de bloquear la gluconeogénesis, estimulan la oxidación de ácidos grasos hepáticos, entonces, bueno, porque pues va a hacer que no se acumulen en los tejidos. Entonces, pues, em, las quinasas dependientes promueven. ¿Qué estaba? Ok, en lo de las quinasas. Mm, ah, las quinasas van a promover la disminución de conversión de piruvato, lo que hace, o sea, el lactato se convierte en piruvato. Entonces lo que hacen las quinasas dependientes es que
disminuyen esa conversión de lactato a piruvato. Entonces, ya no vamos a tener piruvato, sino que pues vamos a quedarnos con lactato más tiempo. Entonces puede generar una acidosis láctica. Así que pacientes con enfermedad hepática y renal hay que vigilar pues la acidosis láctica. La farmacocinética, pues la concentración máxima es a las 2 horas, vida media 4 o 5 horas, no se metaboliza y se excreta inalterada en orina, dosis diaria de 0.5 a 1 gramo en 2 tomas, máximo le puedes dar 255, 25 o 50 miligramos. Este medicamento se puede llegar a dar hasta 3 días. Y pues las contraindicaciones que él dijo como, no es que sea pregunta de parcial, o sea, va a ser pregunta de parcial. ¿En qué pacientes no les das biguanidas? O sea, metformina. ¿En qué pacientes no les das biguanidas? En pacientes renales graves. No quiere decir que en todos los pacientes renales no les pueda dar, sino en pacientes renales que su tasa de filtración glomerular está en menos de 30 mililitros. Si está en menos de 30, no se los das. Si está en más de 30, bueno, sí se los puedes dar. Sus RAMs son gastrointestinales, esto también es súper importante como para preguntar parcial, que lo dijo. Sus RAMs gastrointestinales son no muy fuertes, pero sí es como de lo principal que las personas se quejan. Y por eso desisten del medicamento tan rápido. Aunque son medicamentos súper guau y de primera línea, la gente pues ya no quiere porque genera náuseas, distensión abdominal y todo eso. Pero es que esto solo pasa en las 8 primeras semanas, literalmente. O sea, durante las 8 primeras semanas sí puede que tengas estos efectos adversos gastrointestinales que son pues muy marcados, pero pues después se te va a pasar. Pero digamos, para poder prevenirle al paciente que le pasen los RAMs gastrointestinales, le das la ¿es metformina? Sí, la metformina de liberación prolongada y así le reduces mucho más estos efectos. También tenemos factor intrínseco de RAMs, o sea, va a inhibir al factor intrínseco poco a poco. Entonces, pues con el tiempo los niveles de vitamina B12 van a disminuir. Pero pues ahí lo único que puedes hacer es, obviamente no le vas a dar factor intrínseco porque sale muy caro, sino que le vas a dar pues vitamina B12, suplementos de vitamina B12. Y también, pues lo que te decía de la acidosis láctica, por el cambio de lactato a piruvato, no se va a dar. Entonces o sea, sí se va a dar, pero en menor tiempo. Entonces va a haber el lactato va a durar más tiempo, entonces pues puede producir esta acidosis láctica. Entonces, lo que te decía, tener en cuenta los enfermos hepáticos, renales y alcohólicos respecto a la acidosis láctica. Bueno, ahora tenemos a las tiazolidinedionas. Estas, bueno, sus medicamentos es la pioglitazona y la rosiglitazona. Son esos dos medicamentos. Estos lo que van a hacer, literalmente el solo dijo, solo van a sensibilizar el tejido, ya. Hacen el tejido más sensible y promueve la regeneración de receptores insulínicos. Entonces está súper cool porque lo que va a hacer es que va a generar nuevos receptores GLUT4 y va a hacer que esos nuevos receptores GLUT4 sean más sensibles pues a la insulina, o sea, que ingrese glucosa. También genera diferenciación adipocítica, reducción de ácidos grasos libres, aumenta la retención. Bueno, esto es como algo clave. Y es que aumenta la retención de líquido, o sea, puede generar un edema, por lo cual en falla cardíaca estos medicamentos están totalmente contraindicados. De hecho, casi todos podrían estar contraindicados en falla cardíaca, excepto unos que te voy a decir ahorita. Pero pues, o sea, no sé si te acuerdas que en una parte de la clase de falla cardíaca, alguien le preguntó como que un paciente con diabetes y con, pues, esto, pues, ¿qué pasaba?
y en esta clase también la volvieron a repetir, y es que solo puedes usar los SGLT2I, que son las midas, creo que o sea, terminan en midas, no me acuerdo cómo se llaman, pero terminan en midas, y eso lo que va a hacer es que no, como es un receptor, este SGLT2I, es el inhibidor de SGLT2. Este receptor lo que normalmente hace es que va a aumentar el 90%, o sea, va a hacer la reabsorción del 90% de glucosa, de sodio, de agua en el riñón. Creo que es en el túbulo proximal, bueno, no me acuerdo. Ah, no, en el distal. Bueno, hace la reabsorción de todo eso. Al inhibir esto, pues realmente le estamos diciendo chao a todo eso y todo eso va a seguir derecho. Pero esto es muy bueno porque no te va a causar hipoglicemia severa ni nada de eso. O sea, literalmente solo necesitas una buena hidratación y ya. Entonces no hay picos hipoglicémicos con esos SGLT2, sino que, o sea, aún así tú le estés sacando glucosa y toda la cosa por orina, porque pues de por sí va a tener pues glucosuria, pero no va a tener picos hipoglicémicos. Entonces, a lo que iba en esto era que las tiazolinedionas van a aumentar la retención de líquido. Entonces genera un edema, por lo cual en falla cardíaca contraindicados. Y van a aumentar de peso. Y estas son las que más aumentan de peso. Más que las otras, de las sulfonilureas, esta te lo va a aumentar más. Entonces, pues ya sabes, en pacientes obesos también pues estaría como contraindicado. La farmacocinética es que se administra dosis diaria, absorción de 2 a 3 horas, metabolizado por el hígado en el CYP3A4 y sus RAMs, pues lo que ya decía, aumento de peso y edema, no en falla cardíaca y bueno, pues lo que ya te he dicho. Indicaciones de uso, entonces, uso en combinaciones puede ser con metformina, sulfonilureas o insulina. Lo que pasa con esta es que requiere de alguna insulina para funcionar. Entonces puede ser principalmente una basal, glargina. Inhibidores de... Esta es otra familia. Inhibidores de la glucosidasa, alfa-glucosidasa. Esta es una enzima. Bueno, acá está el medicamento acarbosamiglitol, que es el más frecuente. Perdón, acarbosa y miglitol, son dos medicamentos, acarbosa y miglitol, y la acarbosa es el más frecuente. Esta no es que se use todo el tiempo, es como muy seleccionada en ciertos casos. Y lo que pasa con estos inhibidores de la alfa-glucosidasa es que nosotros tenemos, o sea, cuando consumimos alimentos quedan como en almidón, dextrina y sacáridos y todo eso, ¿sí? Entonces, la glucosidasa, bueno, ayuda a disminuir esos picos de glucosa postprandial. Entonces, lo que él decía es que normalmente nosotros no absorbemos los polisacáridos como el almidón o los disacáridos. Entonces hay que utilizar una enzima para romper las cadenas de los disacáridos y de la glucosa, y pues que así la glucosa pasa al torrente. O sea, tenemos acá el almidón y hacemos tu y la glucosa, pum, pasa a torrente, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá... bueno, sí, pasa al torrente y no siga derecho por el tubo digestivo. Porque es que si tú no haces eso, todo se va por el tubo digestivo junto con la glucosa. Entonces, esto consiste en inhibir a esta enzima, a la que rompe, que te dije, a la que rompía esto y lo mandaba a la glucosa. La estamos inhibiendo porque pues es que acá tenemos niveles de glucosa muy elevados. Entonces lo que queremos es que no sigan aumentando. Y si pues tenemos esa enzima, pues van a seguir aumentando. Entonces la idea es inhibir a la enzima, bloquearla para que esos alimentos sigan como disacáridos y pues sigan derecho por el tubo digestivo. Eso va a hacer que disminuyan los picos de glucosa postprandiales, pero podría generar gas porque pues al uno pasar los alimentos derecho como en disacáridos y en almidón y todo eso y no
cortarlos, por así decirlo, pues generan unos problemas de mala absorción. Porque las bacterias, o sea, al ver los alimentos como completos o bueno, en cadenas tan grandes, las bacterias lo que van a hacer es que se los van a comer, ¿sí? O sea, lo que siguió por el tubo digestivo, las bacterias que están por ahí, se lo comen. Entonces, pues sí, por eso genera gas. Y las RAMs, pues lo que te dije, flatulencia, diarrea y aumento de transaminasas hepáticas. Otro grupo que súper importante también, junto con el de la metformina, son los análogos de incretinas. Entonces tenemos el GLP-1 y el GIP. El GLP-1 hace referencia al péptido similar al glucagón que se libera en las células del ilion, y el GIP es el péptido insulinotrópico derivado de glucosa que se libera en las células del duodeno. ¿Qué hace esto? Estos péptidos promueven la secreción de insulina, un 60%. No solo hacen esto. Bueno, sí, solo hacen esto. Entonces, pues eso haría que la glucosa disminuya, ¿no? Estos péptidos solo duran 4 minutos. O sea, los péptidos naturales, o sea, tu cuerpo produce estos dos. Al ser pues de tu cuerpo son naturales, esos solo tienen la vida media de 4 minutos, no duran más. Y hay una enzima que es la dipeptidasa tipo 4, que es la DPP4, que los degrada. O sea, este eres tú y este es el péptido. Y el péptido produce insulina para que vaya y pues agarre la glucosa y se la lleve. Y esta es la DPP4 y pum, se lo lleva. Y ya no hay péptido. Durante 4 minutos. O sea, después de 4 minutos hace la acción. La DPP4. Y pues ahí termina su vida. Pero hay que... Es que no sé si te acuerdas de las incretinas. Espérate, a ver, yo creo que yo lo copio. Mira, las incretinas son los mismos péptidos. O sea, cuando te hablan de incretinas, piensan en el GLP y el GIP, que son los que liberan pues la insulina. No solo te van a liberar insulina, sino que también demora el movimiento gastrointestinal para que no se absorba pues tan rápido la glucosa. Y también en el hipotálamo produce saciedad. Imagínate donde tú tuvieras estas incretinas tanto tiempo pues activas, o sea, donde la DPP no funcionara y fuera algo, digamos, normal, pues obviamente habría esta sensación de saciedad y no comerías, ¿sí? Te darían picos de hipoglicemia súper fuertes. Entonces, pues sí, por eso es necesario pues que esté la enzima. Pero en este caso es todo lo contrario. Entonces, tenemos dos grupos. Dentro de los análogos de incretinas tenemos dos grupos que son los análogos de GLP, que es un método, un mecanismo en el cual nosotros podemos darle tratamiento al paciente. Análogos de bueno, no análogos de GLP, también de GIP. Son análogos de ambos. Son proteínas que lo simulan, ¿sí? O sea, son proteínas que lo simulan actuando en sus mismos receptores. ¿Ok? Los medicamentos son proteínas que van a simular a los GLP y al GIP y va a actuar exactamente en los mismos receptores que actúan estos dos. Son medicamentos no orales. Estos son los únicos que te digo que son parenterales. El resto son orales. Pues no son orales porque son proteínas. Y pues son análogos y esto es pues por una recombinación genética, ¿no? Entonces gracias a esta recombinación genética va a hacer que pues obviamente duren mucho más tiempo, que es la meta, y no duren solo pues 4 minutos. Listo. Y bueno, pues, o sea, al durar más tiempo, ya sabes, libera más insulina y hay más recaptación de glucosa. Entonces tenemos de medicamentos a la dulaglutida, liraglutida, semaglutida, las glutidas,
exenatida, lisixenatida y tirzepatida. Esto es la forma de administración, entonces de semanal, diario semanal, semanal y semanal. Lo que te decía son parenterales, o sea, subcutáneas, todas. Y básicamente cualquiera de estas te sirve para lo mismo. Las terminadas en natidas, o sea, exenatida, lisixenatida, estas dos, es por excreción renal. Y las terminadas en glutidas y en patida, entonces dulaglutida, liraglutida, semaglutida, y la patida, tirzepatida, son excreción por bilis y por hígado. Lo que pasa con la tirzepatida es que es un dual, o sea, esta tirzepatida lo que va a hacer es que es tanto un análogo como de GLP-1 como de GIP, o sea, es de ambos. El resto, esta y esta, son solo análogos de GLP-1. O sea, la mayoría son análogos de GLP-1, por eso es que la familia se llama así, análogos de GLP. Pero pues en realidad también están de GIP, porque pues está la tirzepatida que es dual, ¿sí? O sea, de ambos. Esto es importante. ¿Cuál es la dual? La tirzepatida. Estos medicamentos son los que disminuyen. ¿Te acuerdas que te había dicho que nosotros dábamos estas terapias para pues que no haya pie diabético, retinopatía diabética, afecciones renales, enfermedad cerebrocardiovascular, que es súper importante, o sea, lo primero que queremos prevenir en esto? Entonces, estos medicamentos, los análogos de GLP-1 y GIP, son los que más te van a reducir el riesgo de padecer pues esta enfermedad de cerebro cardiovascular que pues queremos evitar. Las RAMs es náuseas, hipoglicemia, aunque esto la verdad es muy disminuido, el tema de la hipoglicemia. Más que todo esto es si se asocia con insulinas, pues obviamente ahí ya pues el efecto va a ser mucho más fuerte. O secretagogos, de los dos primeros que te hablé, de la sulfonilurea y de la meglitinida. Entonces ya el efecto va a ser pues más potente y pues más riesgo de hipoglicemia. O también inhibidores de la DPP4. Esto también es algo muy importante y es que yo te decía que nosotros queremos estar en un rango y es pues disminuir esa hemoglobina glicosilada y que esté por debajo de 6.5%. Estos son los que mejor reducen la hemoglobina glicosilada. Hasta un 1.5% te van a disminuir la hemoglobina, o sea, son súper top. Listo. Ahora vamos con la siguiente ruta de los análogos. Seguimos con los análogos de incretinas. Entonces ya hablamos de los análogos de GLP-1 y GIP. Ahora vamos con los inhibidores de la DPP4. Los inhibidores de recuerda que estos eran inhibidores de glucosidasa, ¿sí? O sea, no te confundas, inhibidores de glucosidasa, que era la enzima que degrada los almidones, bueno, la comida para que el azúcar vaya al torrente. Y estos, que son los inhibidores de DPP4, que yo te decía que la DPP4 es la que frena, le pone un stop, esta, y se lleva a los péptidos. Bueno, entonces de estas tenemos a las gliptinas, entonces está la sitaglipina, saxaglipina, linagliptina y vildagliptina. Todos son por excreción renal, excepto el linagliptina es por excreción biliar. En indicaciones de uso tenemos que es complementario con la metformina o las sulfonilureas o las tiosolinedionas. Todos estos son orales. Y acá usamos nuestras propias incretinas, o sea, no es que le estemos
dando análogos de incretinas, ¿no? Acá son solo nuestras incretinas, solo que estamos inhibiendo la enzima que las frena para que la vida media se alarga y se pueden llegar a alargar hasta 8 horas. El poder de reducción de la hemoglobina glicosilada es del 0.5 al 1%, más bajita que las otras un poquito. El metabolismo, pues CYP3A4 y quedan metabolitos inactivos. Y las indicaciones de uso es que es mejor siempre para esto iniciar con monoterapia. O bueno, pues ya podemos después hacerle con terapia complementaria con metformina, sulfonilureas o bueno, estas. Las RAMs es nasofaringitis, cefalea, hipoglicemia, pero lo mismo que lo anterior, es como cuando tú lo asocias con otro medicamento. Y pues por si preguntan, puede causar síndrome de Stevens-Johnson, que creo que es el de la hipersensibilidad. Bueno, no mentiras, no me acuerdo. Inhibidores del cotransportador 2 sodio glucosa, o sea, son los que te decía desde un principio, que son los SGLT2 y, o sea, los inhibidores de este canal. Lo que te decía, normalmente gracias al SGLT2 reabsorbemos el 90% de la glucosa y gracias al SGLT1 absorbemos el 10%. Acá lo que hacemos es bloquear no vamos a bloquear el 1, sino que nos vamos pues, por el más grande, que es el que absorbe más, que es el 2, que absorbe el 90%. Entonces bloqueamos el SGLT2 y evitamos la reabsorción de agua y de glucosa. Lo bueno de estos medicamentos es que no generan un riesgo hipoglicemiante, o sea, acá si tú sacas glucosa, todo súper bien en el cuerpo, a menos de que pues le pongas otro medicamento y sea súper fuerte, ¿no? Estos sí sirven para falla cardíaca. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que sabemos, porque los demás generan edema posiblemente, estos no, y pues estamos excretando sodio, entonces como que se la lleva bien con la falla cardíaca. Junto con la metformina y el GLP-1, los análogos de GLP y estos SGLT2I son los top, o sea, son los tres para dárselos a pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares. ¿Y cuáles son esos pacientes? Pues, literalmente casi todos los que tienen diabetes. Entonces, pues principalmente creo que sea la metformina y el SGLT2, y como que si no funciona ya le aumentas que es el GLP-1, pero es como los tops para pacientes con comorbilidades cardiovasculares. La farmacocinética es que se excreta renalmente. ¿Y qué pasa? A ver, espérate. Este medicamento realmente es nefroprotector. Es muy bueno para personas que tienen falla renal. O sea, sí se puede usar. Pero el medicamento lo que pasa es que puede dejar de funcionar a medida de que la tasa de filtración glomerular disminuye. Porque pues como lo que te decía, este medicamento depende de la concentración de glucosa y de sodio que le llegue al túbulo para pues excretar. Si le llega menos concentración porque está filtrando menos, pues al haber una menor filtración va a haber una menor concentración de esto que está excretando y pues la función del medicamento pues va a disminuir. Entonces todo depende como que, o sea, sí se puede usar, literalmente digo, es un nefroprotector, pero pues mirar también el tema de la tasa de filtración glomerular, porque pues entre más disminuye esa tasa, más rápido disminuye el efecto del medicamento. La biodisponibilidad del 60-80%, metabolismo por glucuronidación. Bueno, pues esos medicamentos, los SGLT2 son las fosflocinas, lo que me había confundido, las glifosinas. Entonces, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Creo que la que más se usa es la empaglifosina. Bueno, y ahora este es el manejo ya es como la terapia como tal. Ya terminamos las familias, ahora la terapia. ¿Cómo manejamos integralmente la diabetes mellitus oralmente? Entonces, aunque bueno, esto no es tan oral porque hay unos parenterales, ¿no?
Entonces, lo vamos a medir. Siempre empezamos con la eficacia del medicamento. Entonces tenemos que la metformina tiene una eficacia alta, los SGLT2I una eficacia intermedia y los GLP-1 una eficacia alta a muy alta. Los DPP-4, los inhibidores de esta enzima, una eficacia intermedia, las tiazolinedianas, bueno, esa tiene una eficacia alta, y las sulfonilureas una eficacia alta. Entonces al principio, lo que te decía, se prefiere una monoterapia y ya luego se ven pues las posibles combinaciones. Entonces vamos a empezar para riesgo cardiovascular. Lo que te decía, metformina, SGLT2 y un siguiente paso podría ser el GLP-1. Riesgo cardiovascular, nos referimos a un montón de cosas como ateroma y todo eso, ¿sí? No solo que tengan como falla cardíaca o que no lo tengan, sino pues todo lo que envuelva lo cardio. Obviamente, o sea, no es que solo estos sean los que funcionen, sino que, o sea, estos también funcionan, los inhibidores de la DPP-4 y todos esos, pero se utilizan más como coayudantes, ¿sí? O sea, como, digamos, no sé, si un paciente presenta resistencia a la insulina y tiene hiperglicemias postprandiales, pues ya sabes, le puedes dar, no sé, creo que eran estas, las sulfonilureas. Mentiras, estas. Las meglitinidas, que te dije que, pues por su acción corta, y son secretagogos, por su acción corta, pues ayuda con los picos hiperglicémicos postprandiales, ¿no? Entonces, sí, o sea, son coayudantes. No se usan obviamente de primera línea, pero pues los puedes agregar. Entonces, ya sabes, la primera línea, si no está contraindicado, es la metformina. Es barata, es accesible. Y digamos, o sea, en contraindicaciones de que no le dieras a metformina a un paciente sería, digamos, si está embarazada, si tiene la tasa de filtración glomerular menor de 30, recuerda que eso es súper clave. El daño hepático también pues puede ser, o así, si tienes riesgo de acidosis láctica o acidosis láctica, pues tampoco, porque eso te lo va a empeorar por la conversión de lactato a piruvato, que aumenta, o sea, que disminuye. Paciente con riesgo cardiovascular sin falla cardíaca. Entonces acá le das metformina y GLP-1. Sin falla, ¿no? Porque con falla serían los SGLT2I. Ok, mira, cosa. Falla cardíaca, diabético con falla cardíaca, entonces metformina y SGLT2I, lo que te decía. Y, sí, la empagliflozina, el más como que top de los SGLT2. Y hay un tercer escalón, por si estos dos no te funcionan y quieres sumarle uno más, pues GLP-1. Un paciente con daño renal que tiene diabetes, pues empiezas con metformina, mirándole siempre la tasa de filtración glomerular. Si es menos, pues no le das metformina, sino que solo le haces monoterapia con los SGLT2. Y si le quieres sumar uno más, o sea, si no te bastó con la monoterapia del SGLT2, pues le vas a sumar GLP-1 como la linagliptina. ¿Por qué digamos acá la linagliptina? Pues porque recuerda que todos eran excreción renal, excepto este era excreción biliar. Entonces, pues, si el paciente tiene falla renal y le damos algo que se va a excretar por riñón, pues ahí se va a quedar acumulado. Entonces, la linagliptina es muy bueno para esos temas. Algo clave que él también dijo varias veces era que los GLT-1 y los DPP-4I, que son de la misma familia, pero son dos grupos distintos, no se usan al tiempo. Y bueno, ya sabes, ya como último recurso es pues mirar las insulinas. Las de primera línea, ya sabes que son las basales. Empezar con las que tienen una vida media más larga, como pues la de Gludec, la Argina, ¿sí? De Temir, todas esas. Y